Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta oportunidad. Nuevamente es un gozo y un privilegio el poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor, esperando que sea de bendición, hermano, en su vida, como es de bendición para mí el compartir la palabra del Señor. Antes de iniciar, quisiera que inclináramos nuestro rostro. Vamos a orar para darle gracias al Señor por la oportunidad de tanto de compartir como de recibir la palabra del Señor. Amado Rey, en el nombre de tu Hijo Jesús, nos acercamos una vez más a este trono de gracia, de misericordia, a ese trono de amor. Nos acercamos delante de tu presencia, delante de ese Dios vivo al cual alabamos y bendecimos, dándote las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, y gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir el consejo de tu palabra, Señor. Te ruego que por favor hagas de cada uno de los oyentes una tierra fértil, Padre, para que la palabra, Señor, pueda rendir ese fruto al cual tú la envías, Señor Jesucristo amado, y pueda rendir ese fruto, Señor, al 101%, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a través de esta enseñanza, amado Rey. Amén, Señor, y amén. Amén, amados hermanos. La enseñanza, si pudiéramos ponerle por nombre un título, le estaríamos poniendo la importancia de leer la palabra de Dios. Y quiero hacer una pequeña introducción, hermano, de que para el Hijo de Dios no es algo opcional el leer la palabra del Señor, sino que es algo que tiene que ser vital y necesario para nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. El buscar el tiempo para poder leer la palabra de Dios, o la Biblia como lo conocemos, ¿verdad? Ya que en ella podemos encontrar todo lo necesario. Es increíble, hermanos, de que muchas veces estamos atravesando problemas, estamos pasando dificultades, estamos teniendo algún tipo de calamidad, si lo queremos ver así, y nos falta consejo, nos falta sabiduría, nos falta entendimiento, nos falta discernimiento, hermano. Y realmente en la palabra del Señor, hermano, podemos encontrar cualquier tipo de consejos para nuestra vida espiritual y para nuestra vida secular, mis amados hermanos. Generalmente, hermanos, lo que hacemos primero es quizás ir con nuestro mejor amigo, nuestro mejor vecino, y claro que nos pueden aconsejar, pero una manera, hermano, en la que podemos recibir mayor consejo es siguiendo la palabra del Señor. Y yo quiero usar como el texto base el Salmo 119 en su versículo 130. Tengo aquí en mis manos la Reina Valera del 60. Y el salmista deja plasmado en este versículo y dice que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Y esto es bastante precioso, hermano, porque no es cualquier palabra la que estamos leyendo, sino que es la palabra del Dios Todopoderoso. Dice el versículo, la exposición, ¿verdad? Es decir, la manifestación. O sea que el Señor nos hace, hermano, dar a conocer por medio de su palabra lo que a Él le agrada, la manera que debemos de comportarnos, hermano. Realmente, hermano, la Biblia es un manual de vida, si así lo quiere usted llamar, si así lo quiero yo llamar, es un manual de vida, es un instructivo, hermano, donde podemos encontrar, hermano, cómo podemos o cómo debemos de caminar delante del Señor Dios Todopoderoso, agradándole en todo momento, ¿sí? Dice el salmista, la exposición de tus palabras alumbra, ¿sí? Entonces, hermano, en medio de un mundo de oscuridad, en medio de un mundo de tinieblas, en medio de un mundo adúltero y pecador, si así lo queremos llamar, la palabra del Señor es esa antorcha, es esa luz que nos está guiando nuestra manera de vivir. Es más, hermano, si nosotros leemos en el contexto
de este Salmo 119 en el versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Póngale atención, tu palabra es la palabra del Señor que dejó plasmada en las Escrituras. Créame que la Biblia es uno de los libros más vendidos a nivel mundial, hermano. Y dice el salmista en este versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuál es la función de una lámpara? El alumbrarnos, el guiarnos. Antes agarraban las antorchas, ¿verdad? Y emprendían el camino en la noche y ahí iba, en medio de la oscuridad, viendo dónde podían poner sus pies, dónde podían caminar, por dónde podían atravesar por medio de esa lámpara. Y recalco, hermano, esa es la función de la palabra del Señor. Una de las funciones de la palabra del Señor. El venir y alumbrarnos. Se utiliza la luz como una guía. Se utiliza la luz, hermano, para indicarnos dónde podemos ir. Y dice en el versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando la Biblia habla de camino, hermano, habla también de vida, es decir, de vivir, de la manera en cómo me comporto. O sea, hermano, cuando nosotros estamos siguiendo a la palabra del Señor, me está indicando cómo debo yo vivir delante del Señor, qué es lo que le agrada al Señor. Entonces, hermano, lo que yo le quiero transmitir, hermano, es que para el Hijo de Dios es necesario, es indispensable el tener esa comunión con nuestro Padre por medio de la palabra del Señor. Y ahí quiero ir avanzando poco a poco, hermano, y quiero que me acompañe también a 2 de Pedro 2:19. Ahí buscamos 2 de Pedro 2:19, hermano, por favor. 2 de Pedro 2:19. Y dice la Biblia, hermano, en este versículo dice: tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, dice. Aquí le traigo este versículo, hermano, como para respaldar lo que hablábamos, que la lámpara es esa luz que nos está iluminando. Y el apóstol Pedro dice en este pasaje que tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué precioso, hermano. Qué precioso. Mire, hermano, cuando nosotros nos dedicamos, y ahí quiero enfatizar, hermano, es necesario que usted, como creyente, tanto usted como yo, mis hermanos, encontremos el tiempo, ¿sí?, para poder venir y tomar ese tiempo indispensable para leer la palabra del Señor. Y hermano, y sería tan precioso, hermano, que lo lleváramos a cabalidad. Es decir, hermano, en que entre todo nuestro quehacer diario, ¿verdad?, nosotros dispusiéramos un momento. Hermano, cuando usted siente, hermano, le comienza a agarrar el amor a la Escritura. Porque en su infinita misericordia, cuando usted comienza a leer la palabra del Señor, hermano, y el Señor comienza a abrirle el entendimiento, el Señor le comienza a abrir las Escrituras, usted comienza a conocer más de Dios, más de Él. Y ahí, hermano, usted se goza. Quizás usted comenzó solo a leer la palabra del Señor por leerla, pero cuando usted comienza a estudiarla, hermano, pasó por un versículo muchas veces y de repente el Señor, hermano, comienza y le abre el entendimiento y usted lee un pasaje específico y hermano, lo hace suyo. Es decir, hermano, usted dice: qué precioso lo que el Señor tiene para mi vida. En la palabra del Señor hay muchas promesas para su pueblo. Y esas promesas, hermano, están vigentes todavía.
Porque la palabra de Dios no tiene una fecha de caducidad. La palabra de Dios no tiene una fecha de expiración. No, mi hermano. Porque la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Entonces, hermano, todas las promesas que están escritas en la palabra están vigentes para el pueblo del Señor Dios Todopoderoso. Y así como hay promesas, también hay ordenanzas, mis amados hermanos. Y ahí quiero que me acompañe. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo no sé si usted se ha topado en algún momento con personas que le dicen, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. Y amén, porque fue escrita por seres humanos, fueron escritas por hombres. Pero dice, hablando Pablo en su carta a Timoteo, le dice, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a desgranar un poquito este versículo, hermano. Dice la palabra que toda la escritura es inspirada, ¿sí? Es decir, hermano, que es guiada por el Espíritu. Es guiada por el Espíritu. Y dice, hermano, que es útil, es decir, que causa un efecto, que causa un beneficio, que sirve para dar un fruto. Y dice, hermano, que es útil para enseñar. O sea que la palabra le está transmitiendo conocimiento, le está transmitiendo doctrina acerca de las cosas divinas. Por ejemplo, hermano, le transmite, como le decía hace un momento, cómo le agrada a Dios que usted y yo vivamos. Y usted lo va a poder comprobar a la luz de la palabra del Señor. Y como leíamos anteriormente en 2 de Pedro, que la palabra es la palabra profética más segura que tenemos, hermano. Ahí no va a venir usted y le va a decir, mire, es que a mí me dijeron que así es como debo caminar. No, la palabra del Señor, hermano, nos indica cómo debemos de comportarnos delante del Señor. Y luego dice que cuando habla de enseñar es mostrar o exponer algo para que sea visto y apreciado. Esa es una definición de la palabra enseñar, mis amados hermanos. Dice la palabra que sirve para reprender. Algunas otras versiones dice para redarguir. La Reina Valera 60 dice para redarguir. Otras versiones dice para reprender. Entonces, hermano, la función de la palabra de Dios es redarguirnos. Es decir, reprendernos. Es hacernos ver nuestras faltas. Y aquí es bien interesante, fíjese, mi hermano. Y es interesante porque a muchas personas no les gusta leer la palabra del Señor. Muchas personas no quieren leer la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra del Señor nos va a venir y nos va a confrontar. Nos va a venir y nos va a evidenciar la manera en la que estamos viviendo. Entonces, hermano, dice que la palabra del Señor nos confronta poniendo en evidencia o sacando a la luz la condición pecaminosa en la que se está viviendo. Veíamos, hermano, que la palabra es luz. Y la Biblia menciona en Juan 3:20, hermano, que todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Cuando leemos en Juan 3:20 está hablando de la luz que es nuestro Señor Jesús, pero la palabra también es luz. Y la función de la luz es evidenciar nuestra vida de pecado. Le pongo un ejemplo. Quizás usted en la noche, la medianoche, cuando usted viene y quizás sintió un poquito de hambre, usted vino, se levantó, fue a la cocina y estaba todo oscuro. Lo primero que hizo fue encender la luz.
Y cuando encendió la luz, usted se dio cuenta que había una cucarachita por aquí, había un ratoncito carcomiendo por acá, y se evidenció. Cuando se evidenció, lo que hizo eso fue venir y correr a esconderse. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra del Señor? La palabra del Señor lo que viene es que evidencia la manera en la que yo estoy viviendo. Y muchas veces, como le recalco, hermano, hay personas que no quieren leer la palabra del Señor porque está evidenciando la vida pecaminosa en la que está viviendo. Y esa es misericordia por parte del Señor hacia nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque ahí nos da la oportunidad de enmendar y llevarnos a un verdadero arrepentimiento. Cuando Juan comenzaba a dar a conocer el Evangelio, él siempre hablaba y llamaba a todos los israelitas a un arrepentimiento. El Señor Jesús, cuando él comenzó a predicar el Evangelio también, él llamaba a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de vida que transforma una nueva vida en Cristo Jesús. Dice que la palabra del Señor nos corrige. Yo veía, hermano, una de las definiciones de la palabra corregir y significa enderezar en el griego. Significa rectificar. Significa también ordenar. O sea que la palabra del Señor lo que hace es venir, hermano, y aquello que está torcido lo comienza a enderezar. Aquello que está, hermano, desordenado lo comienza a ordenar. Es decir, hermano, cuando yo vengo y estoy viviendo una vida desordenada delante del Señor y yo comienzo a leer la palabra del Señor, la palabra me muestra cómo yo vivo y por misericordia, hermano, me confronta, me redarguye, pero es con la intención de corregirme, es decir, de ordenarme nuevamente en mi diario vivir, hermano. Entonces yo comienzo a cambiar ese estilo de vida por misericordia, hermano, porque la palabra es esa la función que tiene, el venir y corregirme. Dice la palabra, pone derecho o vertical lo que está torcido. En Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y hablábamos que cuando habla la Biblia de camino, se relaciona a la vida. Es decir, hay vidas que aparentemente están derechas, sí, pero que realmente su final es un camino de muerte. Entonces la palabra lo que hace es que me evidencia cómo estoy viviendo. Dice que la palabra instruye, instrucción, es decir, que me dirige, que me hace saber cómo debo vivir. Y ahí, hermano, es precioso porque instruir proporciona el conocimiento de cómo debemos de caminar o vivir delante de Él, educándonos en una vida de rectitud. Es decir, hermano, de la manera que Dios manda o le agrada. Vayamos ahí a Juan 8:31-32. Hablando el Señor Jesús, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Mire qué precioso, hermano, porque de nada nos sirve, hermano, estar vanagloriándonos de que somos discípulos del Señor si no nos mantenemos siendo fieles a sus enseñanzas. La palabra del Señor dice en un pasaje donde el Señor dice, si en verdad me amas, o el que me ama, guardará mi palabra, dice. Mire qué interesante. Entonces, hermano, cuando nosotros nos dedicamos, hermano, a guardar la palabra del Señor, es una manera de evidenciar que amamos al Señor, porque vamos a querer vivir acorde a lo que el Señor establece o estipula por medio de su palabra. Dice Juan 17:17, dice, la palabra de Dios es verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, hermano,
estamos siendo libres. Ya Cristo nos libertó, claro que nos libertó. La cárcel fue abierta. Ahora nosotros tenemos que venir y caminar y ser libres para honra y gloria de nuestro Señor. Vayamos a otro versículo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Hablando el apóstol Pedro, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y hermano, cuando yo voy a ver la definición de la palabra desear, es un anhelo intenso, hermano. Es desear algo con mucha fuerza. Y dice el apóstol Pedro aquí hablando, hace un comparativo como niño recién nacido. Un niño recién nacido, hermano, necesita su alimento para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder ser fortalecido. Un niño recién nacido, hermano, él se impacienta por obtener su comida. Un niño recién nacido, hermano, las mujercitas que son madres pueden comprenderme de mejor manera, no tiene paciencia, se desespera. ¿Sí? Pega unos gritos tremendos, chillando porque quiere alimentarse. Y aquí la palabra me dice que debo desear como niño recién nacido la leche espiritual, hermano. O sea que tiene que haber un deseo intenso, un anhelo intenso, el venir y saber acerca de Dios por medio de su palabra, mi hermano. La palabra dice aquí, hermano, como niño recién nacido. Pongámonos a pensar, hermano, que cuando un niño viene y se pone en el pecho de la mamá a tomar leche, ahí crea un vínculo cercano con la madre y viceversa. En este caso, hermano, cuando nosotros estamos tomando o bebiendo esa leche espiritual, que es la palabra del Señor, estamos teniendo un vínculo cercano con nuestro Padre Celestial, hermano. Lo estamos conociendo de una mejor manera. Por eso le decía, hermano, para nosotros no debe ser opcional el querer o no leer la palabra del Señor, sino más bien tiene que ser una necesidad. Entonces dice la palabra, la leche espiritual no adulterada. Y adulterar significa falsear, hermano. Cuando yo veía la definición de adulterar, es eliminar la calidad y pureza de una cosa añadiéndole algo que le es ajeno o es impropio. A veces dicen que en lo secular, muchas veces dicen que adulteran la leche poniéndole agua, entonces ya no viene a ser leche pura, sino que es una leche adulterada. Y hoy por hoy, hermano, se han dado movimientos a nivel religioso, hermano, en el cual la palabra del Señor adultera a la conveniencia de los que están predicando, y no es así, hermano. A nosotros nos manda a que debemos, hermano, estar atentos y hacer como los de Berea, hermano. Los de Berea venían y todo lo que Pablo venía y predicaba, ellos iban a las escrituras y comprobaban que si era cierto o no era cierto lo que Pablo estaba diciendo. Y así debemos de ser nosotros, hermano. Tener esa iniciativa a lo que se está predicando. Por eso es que nosotros, hermano, venimos y damos los textos bíblicos para que usted allá en su casa no se quede solamente con el escuchar, sino que usted vaya a la palabra del Señor y constate lo que aquí se le está predicando, hermano. Entonces, hermano, Pedro el apóstol utiliza la comparación de un niño recién nacido cuando se desespera si no tiene su alimento, el sustento que es la leche materna, y es fundamental para su crecimiento y desarrollo, fortaleciendo sus defensas, y así es con la palabra de Dios. Si lo aplicamos a lo espiritual, así es, hermano. Si queremos ser cristianos fortalecidos, bien crecidos y todo, entonces vamos a estar comiendo palabra, vamos a estar anhelando palabra. Pero póngase a meditar un momento. Si usted no lee la palabra, si usted no escudriña la palabra, ¿cómo va a estar espiritualmente hablando? Debilitado, desnutrido,
sin fuerzas. Hermano, porque la desnutrición, primero, no lo deja desarrollar. Usted puede ver a un chico desnutrido de unos 15 años que tiene la apariencia quizás de 10, de 9, todo pequeño. Sus defensas están muy bajas, sus fuerzas están muy bajas. Pero ve a alguien que está bien alimentado, él va a venir y le va a entrar a lo que venga, con fuerza, con ímpetu, porque está fortalecido. Y así usted tiene que estar fortalecido espiritualmente en la palabra del Señor. Entonces, dardo que viene del enemigo lo regresa a usted con autoridad, porque su vida está cimentada primeramente en Cristo y luego el fundamento de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, vayamos ahí a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada romana era una espada de dos filos, mire, hermano, atravesada, cortada a un lado y cortada de otro, y así hace un comparativo en esta enseñanza, que es como una espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo. Por eso le decía, una de las funciones de la palabra es venir y redarguirnos, evidenciar la manera en que estamos viviendo. Está llegando a donde nadie más llega. Está llegando aún a las intenciones del corazón. Mire qué precioso, hermano. La palabra lo que hace es discierne las cosas, los pensamientos, las intenciones. Y eso, hermano, es con una finalidad de llevarnos a un arrepentimiento. Está llegando a lo más íntimo de la persona. Y dice, hermano, que es eficaz. Es decir, que tiene la fuerza y el poder para conseguir los resultados. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Hermano, si lo que está aquí escrito, hermano, no son pensamientos de hombre, sino que son los pensamientos, la manera de pensar del Dios Todopoderoso. Y sabe una cosa, mi hermano, que la palabra es figura del agua. ¿Sí? Yo leía un pasaje y dice, hermano, en Efesios 5:20, dice: para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, cada vez que usted y yo estamos siguiendo la Escritura, estamos siendo purificados. Cada vez que usted y yo, hermano, estamos siguiendo la Escritura, estamos siendo renovados. Hermano, cada vez que usted está yendo a la Escritura, su mentalidad está cambiando a la mentalidad de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y esto es precioso, hermano, porque algo interior el Señor está haciendo, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de actuar, para cambiar nuestra manera de vivir. Yo veía, hermano, que también la palabra del Señor es parte del armamento o parte de la armadura del Hijo de Dios. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17. Lo voy a leer desde el versículo desde el versículo 13. Dice: por tanto, dice, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, dice. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación. Ojo, y dice: y la espada
del Espíritu, que es la palabra de Dios. Anteriormente veíamos que la espada es una espada de 2 filos, y aquí vemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Qué interesante, mi hermano. Es una espada, es parte de nuestra armadura, parte con lo que podemos venir y pelear esta buena batalla de la fe, mi hermano. Pero, ¿cómo está su espada? ¿Está afiladita? ¿No tiene filo? Entonces, hermano, nuestra espada tiene que estar preparada para la batalla. Esta espada, hermano, es la que nos ayuda, ¿sí?, a poder venir y pelear esta guerra espiritual, hermano. Cuando el enemigo viene y le dice: no, que eres hijo de Dios. Fíjese que el enemigo es tan astuto, el Señor lo reprenda. Cuando estaba tentando al Señor Jesús allá en el desierto, le dice: si eres hijo de Dios, le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Primero, hermano, él sabía perfectamente que era el Hijo de Dios. ¿Y con qué le responde el Señor? Con la palabra de Dios. Le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Entonces, hermano, parte del alimento espiritual es la palabra de Dios. ¿Quiere usted estar fortalecido? ¿Quiere usted estar en victoria? Métase a la palabra del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad de haber compartido su palabra. Y quizás haya alguien que no conoce del Señor. Queremos hacerle la invitación para que abra su corazón a nuestro Señor Jesucristo. O alguno que esté alejado del camino del Señor, a que en su infinita misericordia regrese a aquel lugar donde el Señor ya le tiene asignado. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio, Señor, de haber compartido tu palabra en esta oportunidad. Señor, te agradezco, Padre, porque yo sé que tu palabra jamás regresa vacía, Señor. Y sé que a más de alguien, Señor, tú le has hablado en este momento, Padre Santo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pido también por aquellos corazones que aún no te conocen, Padre, para que tengan misericordia, así como has tenido misericordia o tuviste misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Puedan ser alcanzados por esa misericordia y por ese amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.